Estamos de vuelta en 7 Magazine, en la 7 de La Rioja. Ya les había avanzado al principio de nuestro programa que vamos a hablar de San Prudencio de Montelaturce, uno de los monumentos en ruinas más importantes de La Rioja por la tradición, por la cultura, por la importancia histórica y por la relevancia artística. Y todo ello nos lo va a contar divinamente, como siempre, Diego Marraco. Hola Diego, ¿qué tal? Hola, buenas Bienvenido. tardes. Porque conoce toda la historia y desde luego todo lo que entraña este monasterio, uno de los más importantes de La Rioja, Diego. Uno de los más importantes de La Rioja, como has dicho tú justo ahora en la cabecera, es importante por muchísimas cosas, por lo cultural, por lo artístico, por lo histórico, por muchísimas cosas. Vamos, si te parece, por el nombre que da del santo, que da nombre a este monasterio, San Prudencio. Por San Prudencio, bueno, pues para empezar, traemos hoy este tema porque mañana, día 28, es el día de San Prudencio, es la festividad de San Prudencio, uno de los santos más celebrados aquí en La Rioja, es patrón en Nájera, donde además ya de fiesta grande, este año no se va a poder hacer, pero es fiesta grande, en la que siempre llueve, por eso le llaman San Prudencio Meón. De hecho, mañana dan previsión de lluvias, siempre uno de los días más lluviosos del año, es el día de San Prudencio, pero también en Albelda o incluso en Logroño, donde fue patrón y en teoría sigue siendo patrón de la ciudad hoy en día. O sea que tiene cierta trayectoria e importancia este mucha San importancia. Prudencio en La Rioja. Y no solo en La Rioja, es el patrón de Vitoria y el patrón de Álava. Porque ahora que vamos a hablar un poquito de la historia del santo, de la vida del santo, nace en Armentia, en Vitoria, en Álava, y entonces es patrón de Vitoria y de Álava desde el siglo XVII. Nace en Vitoria y dices, luego, ¿cuál es esa trayectoria de este santo para que sea tan importante, tenga tanta repercusión aquí en nuestra comunidad, en La Rioja? Pues es muy importante, pero en realidad durante un tiempo incluso la propia Iglesia, incluso el Vaticano, llegó a dudar de su existencia y prohibió su culto durante un tiempo. Luego, al tener tanto arraigo, lo tuvo que recuperar, pero incluso llegaron a dudar. Lo que nos dice la tradición es que nace en Armentia, entre el siglo VI y el VII, no se sabe muy bien, y de una familia noble, adinerada, y él se quiere dedicar a la vida, digamos, a la vida contemplativa. Entonces viaja a Soria, a la orilla del Duero, a la ermita de San Saturio. Claro, ahí estaba San Saturio, antes de la ermita, que es su maestro. Ahí es donde está estudiando durante 7 años, y él va aprendiendo pues todos los misterios de la religión, y luego se va a Calahorra y a Tarazona. En Tarazona llega a ser incluso obispo de Tarazona, y siendo una persona santa y muy importante, le llaman en el burgo de Osma a resolver unos pleitos, y mientras estaba allí se muere. Entonces, como había mucha disputa por quedarse con los restos de un hombre santo tan importante entre las dos diócesis, deciden una cosa: mira, lo vamos a montar encima de una mula y la dejamos libre. Allá donde la mula se pare, allí le vamos a construir la tumba de San Prudencio. Echan a la mula del monte, ¿y dónde acaba la mula? Pues entre los valles del Leza y del Iregua, en una de esas vaguadas espectaculares que dan del Montelaturce hacia el valle del Leza. Ahí se para la mula y ahí construyen el primitivo monasterio de San Prudencio. Y ahí sigue. Bueno, qué historia más curiosa, desde luego, que hemos conocido, San Prudencio y su historia de cómo fueron sus restos trasladados a este lugar, a este monasterio primitivo. ¿Por qué primitivo? ¿Surgió el nuevo a partir de estos Sí, digamos que ahí es donde se hace la tumba restos del santo, y a partir de esa tumba del santo, sus discípulos pues van a ir construyendo un pequeño monasterio, el siglo IX, y que luego tendrá 1000 años de vida. Entonces, claro, imagínate, en 1000 años de vida las cosas cambian mucho y dan muchos vuelcos. Empieza por un monasterio pequeñito, hace cuenta de que estamos siglo IX. Siglo X ya se empieza a reconquistar La Rioja, y entonces los señores entonces del reino de Nájera, Pamplona, lo que quieren es afianzar el territorio y construir monasterios en los diferentes valles. Este, que estaba un poquito más peligroso y más expuesto, va a hacer que el monasterio sea menos importante y acabe dependiendo de San Martín de Albelda, que nos estuvo hablando Isaac hace un tiempo de él, pues va a acabar dependiendo de él, hasta que pues, se recupera Calahorra, se reconquista Calahorra, y en ese momento, digamos, pasa a ser propiedad del señor de Cameros, que establece allí su panteón familiar, es el panteón de la familia noble de los señoríos del señorío de Cameros, y empieza a crecer el monasterio. Es el primer momento, digamos, de pujanza del monasterio. Va a tener un momento de crisis muy importante en el siglo XII, que va a ser el momento de la minoría de edad de Alfonso VIII, de Castilla. En ese momento, pues, navarros y aragoneses aprovechan pues, para tratar de tomar diferentes puntos de La Rioja estratégicos,
Y es en ese momento cuando se funda el monasterio de Rute, que hablábamos al principio, Sí. y pasan los monjes de San Prudencio, pasan a Rute durante 50 años aproximadamente, hasta que esa situación se vuelve a estabilizar, y los monjes de Rute, desaparece el monasterio de Rute, y vuelven a San Prudencio bajo una condición, que es que pasen a depender de la orden del Cister. Los cistercienses, que igual no suenan tanto, que son la gran multinacional de la religión medieval, pues se hacen con este monasterio y los monjes vuelven siempre y cuando pasen a depender de la orden del Cister. Un gran monasterio, decíamos, importante por la relevancia y arquitectónicamente también tiene mucha importancia. Muchísima. Hablamos de histórica, cultural y probablemente arquitectónicamente el tercer monasterio de La Rioja, pues después de San Millán y de Santa María la Real, probablemente el tercero más importante. Y probablemente la parte arquitectónica más relevante que nos ha llegado hasta nuestros días es esa iglesia que construyen los cistercienses en el siglo XIII, que conserva un gran arco de transición del románico al gótico, que seguro que estamos viendo en las imágenes, que es la parte de la iglesia baja, ya que el monasterio llegó a tener dos iglesias, una encima de la otra, dos iglesias superpuestas, una cosa inaudita y que yo no he visto en casi ningún lugar. Que tenía cripta, la iglesia gótica, y luego encima en el 17 se le construye otra. Entonces, uno de los restos más importantes data precisamente de esta época cisterciense. Estamos viendo el arco, ¿verdad, Diego? Ese arco precisamente, ese arco que es impresionante, y eso que lo vemos hoy en día semienterrado, ya que se ve que solo se ve la parte de arriba del arco, todo lo que nos queda ahí debajo. Esa es la iglesia antigua. Pues sobre esa, claro, los siglos van pasando y el monasterio se va haciendo grande no solo en tamaño, también en propiedades, también en riqueza. Los señoríos de Camelos y el rey, van a ir dotando a este monasterio de toda esa riqueza que va a hacer que puedan construir obras así de grandes. Molinos, tierras, trujales, bodegas, una importante cantidad de propiedades en los valles del Leza, del Iregua y del Cidacos. Eso va a hacer que en los siglos siguientes pues se construya todo el resto de edificios que vemos en las imágenes, pues la parte de habitación, los claustros que ya han desaparecido, la iglesia nueva que estaba encima, y no solo eso, también todo eso hay que vestirlo. El retablo, el órgano, aquí viene por ejemplo uno de los organistas más famosos del barroco, que es Gaudioso de Lupe, que viene a construir el órgano de San Prudencio, y junto con ello pues también todas las reliquias. Hablábamos también estos días, cuando hablaba Isaac, por ejemplo, de los monasterios, de lo importante que eran las reliquias para los monasterios. Pues esas reliquias se compran o se intercambian. Por ejemplo, aquí llegan arena blanca del sepulcro de la Virgen, un trozo de la cruz en la que estuvo Cristo, reliquias de los santos más importantes, de San Pedro, de San Pablo, algunos intercambiados por costillas, por ejemplo, del propio San Prudencio con el Vaticano. Eso hace que mucha gente visite el monasterio, y eso le da riqueza, aparte de lo que le daban todas estas localidades, de la cual era patrón, y que siempre hacían donaciones al monasterio. Nos hacemos a la idea de la importancia que tenía este monasterio de San Prudencio. ¿Qué pasó con los restos? Hemos hablado de la época de grandeza. ¿Cuándo es la época de decadencia de este monasterio? De declive, en la época, pues como lo sucede a casi todos los monasterios españoles, es el siglo XIX el siglo desastroso para todos estos grandes monumentos. El siglo XIX arranca con la Guerra de Independencia. Lo mismo que sucede en otros lugares, hasta San Prudencio se desplazan las tropas francesas y saquean el monasterio. Estamos hablando de principios del siglo XIX. 10 años más tarde, avanzamos un poquito, en 1821, se produce la primera desamortización. En el trienio liberal, parte ya del monasterio se desamortiza, entre ellos el retablo. El retablo hoy en día se conserva, que también está, creo que lo hemos visto en las fotos. El monasterio lo vende o lo malvende a una parroquia, Barrio Busto, aquí muy cerquita de Logroño, en Álava, y hoy en día el retablo del monasterio se conserva allí porque se vendió entonces, y junto con ello muchas otras piezas. Los monjes van a volver al monasterio durante aproximadamente 10 años, pero ya hablan las crónicas de que el monasterio, después del saqueo y las diferentes ventas, pues que está en muy malas condiciones y se dedican solo prácticamente a poder subsistir allí como podían. Claro, ya no era la grandeza de antes y que se dedican a parchearlo para que no se les caiga.
Y el momento clave es la desamortización de Mendizábal. El 12 de febrero de 1837, en lo que se llama la Casa del Priorato, en Lagunilla de Jubera, se subastan los últimos bienes del monasterio, se cierra y se expulsa a los monjes. Esto, que en teoría la desamortización iba a ser una gran idea, que es quitar de manos muertas todo ese patrimonio ingente que no rendía, se acabó convirtiendo en una subasta en la cual, digamos, los grandes burgueses rapiñaron todas estas propiedades, pero en realidad no supuso mucho bien para nadie. Claro, todas esas propiedades acabaron compradas por los burgueses. ¿Y qué hacemos con semejante transatlántico varado en mitad de la montaña? ¿Para qué sirve eso? No sirve para nada, nadie lo compra. ¿Quién va a comprar semejante edificio en mitad del monte? Acaba, pues de momento se queda ahí, olvidado, perdido, abandonado y finalmente en ruinas. ¿Porque a qué municipio pertenece? Hoy en día pertenece a Clavijo. Claro, eso que se queda abandonado para, digamos, la inmensa mayoría de la gente, pero hay gente que lo utiliza, hay otra gente que lo utiliza. ¿Quiénes van a ser quienes lo utilicen? Asaltadores de caminos, y uno de los bandoleros más famosos de La Rioja, que aquí no era Curro Jiménez, aquí era el Caldereta. El Caldereta y su banda utilizan el monasterio de San Prudencio como base de operaciones para asaltar a los diferentes caminos que había tanto en el Valle del Leza como en el Valle del Iregua, ya que como está a caballo entre de los dos valles, pues lo utilizan para eso. Pues vaya lujo para estos bandoleros. Has visto, pedazo de sitio, y con buenas vistas. Y el último habitante conocido del monasterio fue ya en el siglo XX un pastor que se llamaba Mateo y que lo utilizó pues como corral. Tenía allí sus ovejas y allí era donde el hombre vivía pues hasta que se murió. Y de Mateo ahora a esta actualidad, a pleno siglo XXI, en el que estamos viendo esas imágenes de este monasterio de San Prudencio de Montelaturce, completamente en ruinas. Completamente vacío, completamente en ruinas, completamente olvidado por todo y por todos, por la administración, por gobiernos, Y yo reconozco que es un monasterio enorme, es un monumento de una importancia tremenda, y si nos cuesta a veces arreglar pequeñas ermitas, que el coste es muy pequeño, que imagínate algo así, de este tamaño, de este volumen, de esta envergadura, pero sin embargo en otros lugares se hace. Sobre todo cuando tiene tanta importancia para la identidad de La Rioja. O sea, es el patrón de un montón de lugares, es probablemente el segundo santo más importante que tenemos en La Rioja, después de San Millán. No nació aquí, pero sus restos descansan aquí. Hoy en día todavía están, de hecho, en la Catedral de Logroño. En la Redonda está tanto el busto de San Millán como la arqueta de los restos de San Prudencio, que por cierto los vitorianos intentaron robar en los años 60, así de importantes son. Unos seminaristas, aprovechando una festividad, intentaron robar la arqueta de San Prudencio de la catedral y quedársela. O sea, fíjate lo importantes que son. Y sin embargo aquí no les hacemos caso. Se han ido quedando ahí perdidos, mientras que en otras provincias han recuperado este tipo de monasterios, grandes monumentos, no sé, Río Seco en Burgos, San Pedro de Arlanza también en Burgos, Moreruela en Zamora, donde está en Álava el Jardín Botánico, por ejemplo, es otro monasterio rehabilitado. En Zaragoza tenemos el Monasterio de Piedra, o en Huesca tenemos San Juan de la Peña. No sé, podría poner muchísimos ejemplos, docenas de ejemplos. ¿Puede estar a la altura del Monasterio de Piedra? Hombre, el Monasterio de Piedra es muy bonito por el entorno natural que tiene, pero también es verdad que el entorno natural de San Prudencio es una maravilla. O sea, lo hemos visto en las imágenes, la panorámica que tiene. Está ubicado en un lugar que, tanto si vienes desde abajo del Leza como si bajas desde Clavijo, son esos riscos entre el Monte Laturce muy espectaculares. Y en cuanto a restos, sí, sin duda, podría estar al mismo nivel que cualquiera de estos monasterios que estamos hablando. ¿Qué es lo que pasa? Que no se ve. Está hundido, está sin excavar, está perdido, pero ¿cuánto de este monasterio queda hoy en día tapado por maleza, por siglos de escombros, de derrumbes? Muchísimo. Y en otros lugares se hace, ¿por qué no se hace aquí? ¿Somos más pobres? No somos más pobres que las comunidades de alrededor. Y sin embargo ellos lo hacen y nosotros no. ¿Entonces que somos más paletos? ¿No le damos importancia a estas cosas? ¿O es que tenemos un problema de identidad, de no saber identificarnos con nuestra historia y con nuestras tradiciones o los lugares emblemáticos?
No lo sé, ahí lo dejo, pero en otros sitios se hacen y aquí no. Muchas preguntas en el aire que deja Diego. Nosotros, desde luego, les contamos la historia y la importancia de estos monumentos que al menos traemos a la memoria, rescatamos a la memoria y revivimos sus historias. Y es una excursión también, ahora en primavera, para hacerla y disfrutarla. Hay un senderito perfectamente marcado desde Clavijo, en lo cual es media horita andando, y en la cual de repente detrás de una peña se te aparecen a los pies todas las ruinas del monasterio. Y si no, se puede subir también desde la carretera que sube por el Valle del Leza, en una de las curvas, sube el camino y lo vas viendo permanentemente arriba, y cualquiera de los dos paseos son una maravilla y descubrir este lugar es increíble. Monte Laturce, ¿por qué tiene esa importancia también histórica? Porque hay que visitarlo. Bueno, además, el lugar en el que está el Monte Laturce, bueno, el Monte Laturce es el que aparece en el escudo de La Rioja, ni más ni menos. El escudo que tenemos en el monte que aparece en el escudo de La Rioja es el Monte Laturce, que es donde se aparece Santiago el día de la batalla de Clavijo, a lomos de su caballo blanco, o eso cuenta la tradición. Pues ese es el lugar, o sea, algo tan emblemático como el Monte Laturce que aparece en nuestro escudo, algo tan importante como San Prudencio, que es uno de los santos más importantes de La Rioja, y sin embargo, ni siquiera en cuanto a estudios, ya no rehabilitación, quien hace los estudios, quien lo ha planimetrado todo para que esté todo por lo menos identificado, ha sido la Universidad del País Vasco, precisamente como es el patrón de Álava, han sido ellos que lo han hecho, y no nosotros. No sé, se nos tenía que caer a veces un poquito la cara de vergüenza. San Prudencio de Monte Laturce es una de las cuestiones que hoy hemos hablado, que hemos querido presentarles, que hemos querido que conocieran de una manera especial su historia y esa parte de reivindicación del patrimonio histórico y cultural que ha hecho Diego también. ¿Vamos con más cuestiones de actualidad, Diego, o tienes algo para cerrar? No, sí, solo que la gente vaya a verlo. Venga, vamos a invitar a la gente para que... Es una maravilla, incluso en este estado merece la pena visitarlo. Vamos con cuestiones de actualidad. Por cierto, Mantible, que ya conocemos que se va a recuperar. Se va a reconstruir el arco, lo cual es una buena noticia a priori, pero ya lo hablábamos el día, creo que de los primeros días cuando se cayó, que en realidad es una pena, porque ya el original ya lo has perdido. Ya lo que vas a hacer es reconstruir y vas a tener un arco nuevo que se va a parecer al de antes, pero el daño ya estaba hecho. Ahora es tratar de poner tiritas a algo que ya está roto. Vamos con las cuevas de Nájera. ¿Por qué lo traemos en la actualidad? Vamos a hablar de algo bueno, ¿no? Para variar. Buena noticia. Han sacado ya la licitación de la rehabilitación de las cuevas de Nájera, que para quien no las conozca es uno de los conjuntos rupestres más importantes que tenemos en La Rioja, habitadas además hasta hace muy poquito. Han sido, bueno, hasta los años 60 creo que está documentado que vivía gente en esas cuevas, no se sabe desde hace cuantísimos siglos. Y se va a rehabilitar y se van a abrir al público, lo cual es una magnífica noticia y es algo que sumar a las muchas cosas que tiene para visitar Nájera, que es un sitio genial para ir. Una preciosidad. Se han quedado sin San Prudencio, sin celebrar San Prudencio, pero bueno. Sí, qué pobre. Este año Nájera me parece que estaba a pocas celebraciones, pero bueno, por lo menos una buena noticia. Más cuestiones de actualidad. El tema de Maximiano Hijón. Pues traemos también la puntilla, la noticia mala, que es el mal estado y los desprendimientos que ha habido en la casa de Maximiano Hijón, que es una de las casonas decimonónicas más importantes que tenemos en Logroño, con esas molduras de yeso, con esas... Bueno, en La Rioja y en Logroño en concreto tenemos muy poquitas de este estilo, digamos, decimonónico, y se encuentra en un estado muy malo, incluso con desprendimientos a la calle. De hecho, creo que el ayuntamiento ha instado a que por lo menos la fachada tiene que ser arreglada porque hay peligro claro, ya no de desprendimientos del propio edificio, sino de que a alguien le caiga en la cabeza. O sea, puede ser peligroso. Así que se está hablando incluso de que debería de tratar, o se va a intentar, hacerlo BIC, bien de interés cultural, ya que es un edificio que cumple todos los requisitos para tener una protección legal por la importancia que tiene. Este viernes creo que hay una manifestación, hemos hablado del patrimonio cultural, artístico, el paisajístico que también nos interesa, sí. Una manifestación importante, entiendo, en el Valle de Ocón, ¿no? En relación con lo que hablábamos hace un par de semanas con el Valle de Ocón, pues este viernes hay una manifestación a las 7 en el Espolón para protestar por todos estos macroparques eólicos que van a destrozar nuestro paisaje, nuestro patrimonio natural. Parte de ellos en Ocón, ya vimos lo que nos puede ofrecer el Valle de Ocón y por qué hay que protegerlo,
y porque hay que, bueno, un poco salvar de todas estas macroparques que lo único que van a hacer es destrozar nuestro paisaje. Pero no solo en Ocón, también en la zona de Enciso y en la Jubera van a ser muchas zonas las afectadas, y hay una manifestación en contra este viernes a las 7. Vamos a recordar y traer en estos temas de actualidad muchas de las cuestiones de patrimonio cultural, artístico, histórico y paisajístico de la mano de Rioja Nostra también, para que ustedes vayan conociendo un poquito más. Vamos a proponerles excursiones. Diego, no sé la parada que hacemos la semana que viene, si ya me puedes adelantar algo, ¿dónde vamos a viajar? Esta semana nos lo vamos a guardar. Venga, lo guardamos. Lo hacemos de sorpresa. Lo guardamos. Y ahora sí que te invito a ti a un viaje por la historia, a Diego y a todos nuestros telespectadores, para conocer un poquito más del Rebellín y de las murallas de Logroño, de la capital riojana. Así que si quieren un viaje por la historia, súbanse a la máquina del tiempo, que nos subimos junto a Bruno Calleja, Diego Marraco y yo, también nos montamos, ¿verdad? Sí, sí, encantado además. Venga, pues vamos a viajar por la historia. Hoy nos encontramos junto a la Puerta del Rebellín, antaño conocida como Puerta de Castilla, Puerta del Camino o Portal Nuevo. Esta construcción fue realizada en 1523, tras que las primeras murallas medievales de la ciudad quedasen dañadas por el asedio francés. Prueba de ello es la presencia de la flor de lis en el escudo de Logroño, concedida por Carlos V, cuyo escudo se coloca en el centro de la puerta, acompañado a los dos escudos de la ciudad. Nos encontramos en el interior del cubo del Rebellín, en concreto en la galería de tiro inferior. A mi derecha vemos un pozo que comunicaba con la parte baja de esta sala, donde se encuentra un pozo de agua que comunicaba con el interior de la ciudad. Esta galería era utilizada en el caso de que los enemigos ya hubiesen accedido al foso y se dispusiesen a atacar las murallas. Para defenderse, los soldados utilizaban unas cañoneras, como la que vemos a mi izquierda, desde donde permitía un acceso al foso y una posición segura, pues los enemigos no podían atacar. Esta sala es un lugar muy fuerte, dado que únicamente contaba con un acceso desde la ciudad, que es este arco. A través de estas galerías, los soldados logroñeses podían acceder al cubo del Rebellín en caso de un ataque para defender su ciudad. La importancia de las murallas quedó reflejada en el escudo de la ciudad, que recoge el puente de piedra con sus 3 torres medievales y la torre del castillo, un importante punto defensivo durante el asedio francés de 1521. Con el avance del siglo XVI y de los siglos posteriores, las murallas fueron reutilizadas para construir sobre ellas edificaciones, aprovechando sus sólidos muros y sus sólidas bases. Poco a poco, estas murallas fueron siendo un obstáculo para la construcción de la ciudad. Es por ello que el 30 de diciembre de 1862 se da orden y se hace efectivo el derribo de gran parte de las murallas, dejando únicamente en pie el cubo del Rebellín que había sido edificado y la Puerta de Castilla, que es lo que vemos en la actualidad. Gracias a que en 1775 se permitió construir en este espacio un edificio, este trozo de las murallas se libraron del derribo de 1861. Será ya entrado el siglo XX, en concreto en la década de los años 20, cuando Fermín Alamo
construye aquí un frontón que permanecerá en uso hasta los primeros años del siglo XXI, cuando se derriban todas las edificaciones, se restauran las murallas y se convierte todo en un espacio musealizado. Hoy hemos conocido un poco más de cerca el cubo del Rebellín y los restos escasos que han quedado de las murallas de nuestra ciudad. Son un punto para conocer nuestro pasado y también nuestro futuro. Pues esto sí que es viajar a través de la historia, en este caso con Bruno Calleja, incluso con una recreación. Diego, vaya lujo que tenemos. No, he visto que tenía todo bien armado, menudo espectáculo. Desde luego que sí, para conocer un poquito más el cubo del Rebellín y las murallas, que seguro que había algún detalle histórico que algunos sin duda no conocíamos. Vamos a hacer una pequeña pausa y a la vuelta más temas de cultura, de sociedad. Va a venir aquí el circo también, así que no se lo pierdan hasta ahora mismo.